La corriente era helada y oscura. Cuando su cuerpo golpeó el agua, el aire salió de sus pulmones en un grito mudo que nadie escuchó. El peso de las piedras atadas a su cintura lo arrastró hacia el fondo mientras la figura de su hija desaparecía en la orilla, inmóvil, como si ya hubiera cerrado ese capítulo de su vida. Él no entendía en qué momento el amor se había convertido en traición, ni cómo la niña a la que había enseñado a caminar había sido capaz de empujarlo al río sin mirar atrás. El agua le quemaba los ojos abiertos por instinto. Las manos, atadas, buscaban algo, cualquier cosa, para aferrarse. Pensó en su esposa, muerta hacía años, y en la promesa que le había hecho, proteger a su hija pasara lo que pasara. Quizá había fallado, quizá ese era su castigo. El río rugía como una bestia viva, y la oscuridad se cerraba sobre él. Entonces, sus dedos rozaron algo duro. No era una roca común. Tenía bordes rectos, fríos, casi pulidos. Con el último resto de fuerza, palpó alrededor y comprendió que no estaba cayendo en un lecho natural, sino en una especie de estructura hundida. Un antiguo muro de piedra, cubierto de algas y limo, emergía del fondo como el esqueleto de una construcción olvidada. El impacto contra esa pared frenó su caída lo suficiente para que una de las piedras se aflojara. El nudo, mal hecho, cedió. Con movimientos torpes y desesperados, logró liberarse del peso que lo arrastraba. Sus pulmones ardían, pero ahora había una posibilidad. Se impulsó con los pies contra el muro y, siguiendo una abertura oscura, emergió a una cavidad bajo el agua. Allí, el ruido del río se amortiguó. Una burbuja de aire antiguo, atrapada quién sabe desde cuándo, le permitió respirar con jadeos violentos. Tosió, escupió agua y sangre, y apoyó la frente contra la piedra fría. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio que no estaba en una simple grieta. Era una cámara subterránea, tallada en la roca, con símbolos casi borrados por el tiempo. A tientas, avanzó. Sus manos tocaron cofres corroídos, fragmentos de metal, restos de madera petrificada. Uno de los cofres estaba abierto, y dentro brillaba algo incluso en la oscuridad. Oro, monedas antiguas, joyas cubiertas de barro, piezas trabajadas con una maestría que ya no existía. Comprendió, con un escalofrío, que había caído en un tesoro oculto, probablemente escondido siglos atrás y reclamado por el río. Pero el hallazgo no era solo riqueza. Entre los objetos había pergaminos protegidos por cilindros metálicos. No podía leerlos allí, pero intuía que contaban una historia olvidada, quizá la razón por la que ese lugar había sido sellado bajo el agua. La ironía lo golpeó con fuerza. Su propia hija había intentado matarlo por dinero, sin saber que lo había arrojado directamente a una fortuna. Tras recuperar algo de aire, buscó la salida. La cámara tenía otra abertura, inclinada hacia arriba. Con esfuerzo, siguió ese pasaje y emergió lejos de la orilla donde había caído, oculto entre juncos y raíces. Se arrastró fuera del agua, temblando, cubierto de lodo, pero vivo. Durante días se escondió. Curó sus heridas, secó los pergaminos, estudió los objetos. Descubrió que el tesoro pertenecía a una antigua familia que había dominado la región y desaparecido tras una traición interna. El río había sido su tumba y su guardián. Ahora, por un acto de crueldad, el secreto había vuelto a la superficie. No regresó de inmediato. Sabía que su hija lo creía muerto. Y decidió que, antes de enfrentarla, debía entender por qué había llegado tan lejos. Investigó. Preguntó en silencio, y descubrió deudas, malas compañías, una ambición que había crecido alimentada por mentiras. Ella había creído que deshacerse de él era la única salida. Cuando finalmente volvió, no lo hizo como una víctima. Llegó con pruebas, con documentos antiguos verificados por expertos, con recursos suficientes para cambiar muchas vidas. Se presentó ante las autoridades, declaró su muerte fallida, y el pueblo entero quedó en shock al verlo caminar de nuevo entre ellos. El enfrentamiento con su hija fue breve y devastador. Ella cayó de rodillas al verlo, pálida, incapaz de hablar. Él no gritó, no levantó la voz, le contó, con calma, cómo el río no lo había matado, sino que le había mostrado la verdad. Cómo, en el fondo oscuro, había encontrado no solo oro, sino claridad. No la entregó a la justicia por intento de asesinato. Tampoco la perdonó de inmediato. Le quitó todo apoyo económico y la obligó a enfrentar las consecuencias de sus actos. Parte del tesoro lo destinó a obras para la comunidad, hospitales, escuelas, ayudas para familias olvidadas.
El resto lo protegió, no como riqueza personal, sino como legado vigilado. Con el tiempo, su hija cambió. El peso de la culpa fue mayor que cualquier castigo legal. Años después, volvió a hablarle, no para pedir dinero, sino perdón. Él la escuchó, recordando a la niña que una vez fue, y comprendió que el río había cambiado a ambos. Lo que encontró bajo el agua no fue solo un tesoro antiguo. Fue una segunda oportunidad, una verdad enterrada y la fuerza para romper un ciclo de traición. Y mientras el río seguía fluyendo, silencioso, él supo que algunas profundidades no están hechas para destruir, sino para revelar lo que realmente importa. El agua estaba helada y le robó el aliento en el primer segundo. El golpe contra la superficie le hizo ver luces blancas, y durante un instante creyó que todo había terminado allí, en ese río oscuro que conocía desde niño. Las manos atadas con una cuerda mal hecha se aflojaron con el tirón del agua. La corriente, caprichosa, no lo hundió de inmediato, sino que lo empujó hacia un remanso donde las piedras formaban una cavidad profunda. Bajo el agua, el ruido del mundo se apagó y solo quedó el latido desesperado de su corazón. Recordó el rostro de su hija en el borde del puente, los ojos duros, la voz temblorosa que no pedía perdón. Pensó en los años en que la cargó sobre los hombros, en las tardes de escuela y en las promesas que no supo cumplir. El río se lo llevaba todo, incluso los recuerdos, pero algo duro rozó su hombro y lo devolvió a la realidad. Tanteó a ciegas y encontró una cadena oxidada anclada a la roca. Tiró de ella con la poca fuerza que le quedaba, y la cadena cedió con un crujido antiguo. La cavidad se abrió ante él como la boca de una cueva. Entró arrastrándose, luchando por respirar, y emergió en una cámara de aire donde la luz verdosa se filtraba desde arriba. Allí, el silencio era distinto, pesado. En el suelo, cubierto de limo, había un cofre de madera ennegrecida por el tiempo. Lo reconoció de inmediato. Su abuelo le había hablado de un escondite bajo el río, de una herencia que nadie creyó real. Nunca imaginó que sería el río mismo quien lo llevaría hasta allí. Con dedos entumecidos, abrió el cofre. Dentro, envueltos en telas ya deshechas, había documentos, monedas antiguas y un pequeño medallón con un sello familiar. No era solo riqueza, eran pruebas, historias, tierras que nunca reclamó por miedo o desinterés. El río, que casi lo mata, le estaba devolviendo una verdad enterrada por generaciones. Cuando logró salir a la orilla, el cielo estaba cambiando de color. Temblaba, empapado, pero vivo. Caminó como pudo hasta el viejo granero de la ribera y se refugió allí hasta que el sol comenzó a secarlo. Pasó la noche en vela, no por el frío, sino por la claridad repentina. Entendió que había vivido escondiéndose, permitiendo que otros decidieran por él. Incluso su hija había aprendido esa dureza de su silencio. Al amanecer, fue al pueblo. Nadie esperaba verlo. Los rumores corrieron como fuego. El hombre que había caído al río estaba de pie, con la mirada firme y un cofre bajo el brazo. No habló de venganza. Fue directo al notario, mostró los documentos y reclamó lo que siempre le perteneció. La incredulidad se convirtió en respeto, y el respeto en miedo en quienes lo habían despreciado. Días después, buscó a su hija. La encontró en la casa vacía, rodeada de decisiones apresuradas. No gritó, le habló del río, no como amenaza, sino como espejo. Le mostró el medallón, le contó del abuelo, de las oportunidades perdidas por orgullo y silencio. Ella lloró, no por el dinero, sino por la imagen de su padre luchando bajo el agua mientras ella se daba la vuelta. Con el tiempo, el hombre usó la herencia para reparar lo que pudo. Levantó el granero, ayudó a vecinos que también habían sido arrastrados por corrientes injustas, y aprendió a hablar, a poner límites, a decir no. El río dejó de ser un enemigo y se volvió un recordatorio. Cada vez que pasaba por el puente, se detenía un segundo, no para mirar abajo, sino para respirar hondo. La verdad inesperada no fue solo el cofre. Fue entender que sobrevivir no bastaba, había que vivir con intención. Y aunque el pasado no podía desatarse como aquella cuerda bajo el agua, el futuro, al fin, estaba en sus manos.